Muy buen día, bienvenidos a Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio. En esta ocasión vamos a rememorar con nuestro habitual contertulio José Daniel Trujillo lo que era esa Pereira de los años 70 y 80 que nos tocó vivir a los dos que llegamos, él desde la Virginia y yo desde Bogotá. Una ciudad que sin duda ha cambiado mucho en estos casi 40 años, una ciudad que ha transformado su estructura urbana, sus vías, su infraestructura educativa, pero también en la que han ido cambiando muchos de los hábitos y los comportamientos de las personas. Por ejemplo, hace 40 años todos íbamos a almorzar a nuestras casas y volvíamos a nuestras actividades en horas de la tarde. Esto ya empieza a marcar una diferencia porque ahora son muchas las personas que tienen que almorzar cerca de sus sitios de trabajo o en el mismo sitio de trabajo, porque por desplazamientos pues no todos se pueden dar el gusto y el lujo de compartir un almuerzo en compañía de la familia. Son algunas de esas cosas que han ido cambiando con el paso del tiempo. José Daniel, muy buen día, bienvenido a Ecos de la Memoria. Juan Antonio, muy buenos días. Oyentes, muy buenos días. Pues hoy es un tema muy interesante porque es devolvernos en el tiempo. En mi caso, antes del año 70, vine a Pereira un par de veces a el almacén más importante de la época, tal vez el Ley. El almacén Ley. Correcto. Que estuvo hasta hace unos años sí, en la ciudad, ya después cambió de nombre y entró a formar parte de la cadena Éxito, que tiene un capital colombiano, pero que en su mayoría es de la empresa francesa Casino. Sí, y hablando de ese tema, como adentrándonos en el tema, pues el Ley, el Malca y el J. Gómez eran los tres almacenes que para la década del 60-70 llevaban o marcaban la pauta en Pereira, no solamente por la diversidad de productos que ofrecían, sino por el tamaño mismo del almacén. Eran muy reconocidos. Es la época en que Valer, fábrica pereirana de vestidos elegantes, está en toda su popularidad en Colombia, y una fábrica muy importante de vestidos que se llamaba Gales. Sí. Es decir, Pereira siempre se ha distinguido como un centro de confecciones, pero aquí Valer, que impuso la moda en Colombia, y Gales, que era una empresa muy muy importante, indicaban ya el apogeo que iba a tener la Pereira de hoy. Bueno, ese jovencito que llegó por primeras veces a visitar Pereira, a visitar el Ley, a visitar Malca, pero que pues tenía su entorno familiar, era en la Virginia, el entorno doméstico con sus padres, con sus hermanos. ¿Qué sentía uno llegar del puerto a una ciudad como Pereira y encontrarse con esos almacenes tan grandes? Recuerde algunas cosas. Primero, que había que esperar la ruta de buses. Ya estaba la Occidental y estaba la Arauca, pero no había ese fluidez de vehículos, de rutas permanentes de taxis. O si uno quería venir de la Virginia a Pereira, había que ir a la plaza de carros de la Virginia y esperar que se completara el cupo de los 5 pasajeros. Mientras tanto, no se salía. Lo que acaba de decir usted es maravilloso, porque es que nos está marcando la diferencia con respecto a lo que ha ido pasando con el paso del tiempo. Ya en este momento, la Virginia es un área metropolitana con Pereira y con Dos Quebradas, tiene transporte público cuyo flujo es permanente, incluso tenemos servicio de megabús que llega hasta el puerto de la Virginia y hasta Caimalito. Entonces mire cómo empieza uno a marcar las diferencias con respecto a lo que les tocó a ustedes en ese momento, en los años 60 y 70. Eso es cierto. Hoy uno encuentra que hay personas, familias que vienen a Pereira o van a la Virginia 2 y 3 veces en el día. O sea, si ocurre una vuelta, se montan en un urbano que pasa por su casa y vienen, hacen la diligencia y regresan. No, para ese entonces era Flota Occidental, La Magdalena, Arauca. Era básicamente las empresas que viajaban de Medellín a Pereira y hacían el paso obligatorio por la antigua carretera que va a Medellín.
había unas empresas más pequeñas que de la Virginia que llevaban a Balboa, La Celia, Santuario, Apía, Pueblo Rico, Benalcázar, Viterbo, Anserma, y había también una empresa de automóviles que viajaba a Pereira, a Benalcázar, se llamaba y sigue llamándose Transportes Virginia, fundada por don Jorge Vargas, que es tal vez el último capitán de barco que se quedó en la Virginia por 1932. Además tenía la experiencia de transporte en barco y después terminó trasladándola al transporte terrestre. Mire lo particular, eran unos buses que ahora se transformaron desde hace algún tiempo en microbuses y que siguen prestando el servicio entre los municipios. Sí, carros pequeños, ni imaginar que fuésemos a contar con microbuses. No, el transporte era unos vehículos modelo 61, unos Ford y Chevrolet modelos 46, cuyas puertas de atrás abrían en sentido contrario, que eran los que viajaban. Aparecieron los famosos Dog Dart, que eran unos carros modelos 60 y 70, 71. Grandes. Eran unos carros grandes. Los Chevrolet Bel Air, los colepatas, llamaban colepatos, unos Ford larguísimos, que terminaba atrás en punta el stop. ¿Sería el Ford Mustang? No, Ford Mustang no. Entonces es un carro más... El Mustang fue más de colección, un carro mucho. Sí, el Mustang y el Camaro en la Ford y en la Chevrolet son más de deportivos. No, este era un transporte de lo que había en la época, sí, y se viajaba con alguna comodidad, pero el viaje era muy largo, era un viaje de 1 hora aproximadamente. Hoy va uno en 20 minutos, 25 minutos a la Virginia, y eso me lleva posteriormente, cuando ingreso a la universidad, a saber que tengo que viajar de la Virginia a Pereira, todos los días, en un horario muy determinado, y entonces ya debo viajar en lo que aparezca. Eso, y lo hacía con otros compañeros de clase. Entonces algunos compañeros tenían carro, pero iban para La Unión o para Cartago, nos dejaban en Cerritos, pero si había una volqueta que nos llevaba un camión atrás, ahí nos encaramábamos, nos ahorrábamos el pasaje y íbamos gustosos hasta la Virginia. Bueno, pero se le olvidó responderme qué representaba para un niño, para un jovencito, llegar y encontrarse un espacio tan grande como de un almacén por departamentos. También de pronto a usted le alcanzó a tocar el Sears que montaron aquí en la carrera séptima con la carrera octava con calle 16 o 17. Llegar uno a un espacio de esos tan grande cuando uno está acostumbrado a que en la Virginia pues son locales pequeñitos donde usted consigue o la farmacia o el pan o los muebles o determinadas cosas, pero pues ese concepto de almacén por departamentos como que era ley. El Sears ya había desaparecido, ya. Pero el muchacho que llega de provincia se sorprende ante encontrar tantas personas sirviendo, atendiendo, uniformados, ¿cierto? Porque eran generadores de empleo, y esos almacenes con esos departamentos de ropa, de calzados, de cosméticos, de mercado. Sí, era maravilloso. Pasar por la droguería Castaño, ya desaparecida, pues era una maravilla, porque usted encontraba una droguería muy bien surtida, o la droguería que quedaba en la 24 o 25 con séptima, creo que se llamaba Ricángel, don Ricardo Ángel. Era una maravilla ver allí cómo en esos gabinetes, en esos estantes, se acumulaba tantos fármacos para las personas que debían venir de los pueblos a conseguir, a surtirse aquí, a comprar acá, las cosas. No. Y otra cosa era la Galería Central. La Galería Central con su bullicio, sus carretillas, los coteros, los volteadores, por dentro la carne, las verduras, los restaurantes caseros, donde el caldo de pajarilla, la riñonada, los sancochos eran deliciosos. Entonces allí había todo un mundo que giraba en torno a la mercancía que llegaba, pero que simultáneamente salía. Se escucha mucho en el tiempo reciente que Pereira capital del eje, pero yo creo que usted de esos años 60 y 70 ha hecho referencia a algo que está perfectamente claro: lo que era
el concepto de la galería como el punto de encuentro, como el gran lugar al que llegaban, además de los habitantes de Pereira, de la zona urbana, de las zonas rurales, de las veredas, de los corregimientos, pero también de los distintos municipios del norte del valle. O sea, lo de capital del eje de ahora es simplemente la ratificación de lo que históricamente ha sido Pereira. Sí, algunos señalan que la Pereira de los años 20 o 30 es una población pequeña, de vida activa, pero creciendo. Todavía incluso la gente con ruana, eso muestra los cambios también del clima pues que ha cuando habido. uno ve las fotografías de 1900, usted encuentra cómo era el clima en la Plaza de Bolívar, enruanados, personas con saco, es decir, era frío, el clima, la temperatura por supuesto ha aumentado, pero cuando uno llegaba a Pereira, encontraba ya la 30 de agosto, estaba la 30 de agosto, y eso le permitía pasar por a un lado del barrio Maraya, llegar al sector que se llama San Jerónimo, donde quedaba el antiguo DAS. Allí quedaba un negocio muy importante que llamaba el pan de yuca, de muy buen sabor, de muy buenos olores, muy visitado. Fede Arroz, me extraña a mí que hoy desaparezca Fede Arroz. Había aquí una empresa, una representación de Fede Arroz y varias trilladoras como la San Jerónimo, la Santa Marta, y luego uno empezaba a encontrarse el Parque La Yarrera. No estaba la gobernación aún. A mí ya en el año 70 que empiezo a trabajar en Trilladora San José, encuentro que donde está la gobernación, yo recuerdo muy bien, allí estaba la Federación Nacional de Cafeteros y todavía estaban los ferrocarriles, porque despachábamos café a la federación que llegaban directamente a los trenes, a los vagones, y de allí los despachaban para el puerto de Buenaventura porque salían para Europa o Estados Unidos. La ciudad se nos creció. Los estudiosos del tema urbano señalan que Pereira para 1950-51, a raíz de los temas de violencia política, empieza a recibir gente de todos los partidos que llegan de todos los entornos rurales de Pereira, pero también de los municipios vecinos de Caldas de ese entonces, norte de Caldas, norte del Valle, oriente, en fin, y se señala que Pereira empieza a vivir una macrocefalia urbana, es decir, un crecimiento un poco desorganizado por esa misma vitalidad que le imprime la llegada masiva de personas que quieren escaparse de la violencia. Bueno, si usted revisa ahora los datos, por ejemplo, de lo que es la población, pero también cómo votan los ciudadanos en los distintos procesos electorales, usted se encuentra que todavía somos macrocefálicos. Pereira, Dos Quebradas, La Virginia terminan aglutinando a más del 70% de la población y de los votantes del departamento de Risaralda, en tanto que el resto de municipios representan cerca del 30% de la votación y el 30% de la población. Sí, los urbanistas, los planificadores y las autoridades se dan cuenta un día cualquiera que aquí lo que tenemos es una gran conurbación urbana. Es que es La Virginia, Pereira, Dos Quebradas y aún Santa Rosa de Cabal. Es una conurbación urbana que va generando una dinámica propia de interacción de sus habitantes, los climas inclusive, la producción diferente, la caña que ha desaparecido mucho en este sector, pues, que era muy panelero. Pereira era panelero por excelencia. Toda esa cebolla que llegaba de la Florida y la la antigua galería y la Bella, a la antigua galería, y por supuesto hay dos detalles como para mirar cómo ha crecido. Si uno analiza dónde está hoy la plaza de ferias, entonces la respuesta es en Cerritos. Pero es que para el año 60, 65, aún 70, la plaza de ferias está donde hoy están los bloques, donde hoy está el Coliseo Mayor. En la 35. En la 35, entre carrera séptima y octava. Al lado del Parque de Banderas. Al Parque de Banderas. Y si uno analiza dónde quedaba el matadero de ese entonces, pues donde está ubicado más o menos el cuerpo de bomberos de Pereira. Ahí muy cerca del cementerio San Camilo. Muy cerca del cementerio San Camilo. Entonces, hay unas construcciones que han desaparecido, que han sido reemplazadas, pero la ciudad fue creciendo y hubo que retirar esas construcciones en las cuales desempeñaban algunos roles u oficios y llevarlos mucho más lejos. A mí me llama la atención algo de lo que ha dicho usted. Mire que en este momento, en la economía de Risaralda,
todavía el 60, 63, 65%, dependiendo de los años, depende de lo que es la producción cafetera. Estamos hablando de este momento, de los años 2018. En ese momento al que hacemos referencia, en los años 70, sí que era importante, todavía mucho más importante, la economía cafetera, y en eso el papel de las trilladoras, lo que representaba, por ejemplo, la vinculación de la mano de obra femenina como escogedoras de los granos. Yo creo que allí hay que reconocer lo que ha significado el café como, digamos, soporte y como fundamento de todo nuestro proceso económico. Sí, cuando uno recuerda la trilladora de San José, donde laboré, de los señores Trujillo, Cadaví, la Marina, la San Francisco Don Eduardo Arboleda, la San Jerónimo, la Santa Marta, y otras trilladoras pequeñas, inclusive aquí en el Parque Olaya Herrera. En el Parque Olaya. Tanto en la 12 como en la avenida Ferrocarril. Había trilladoras demasiado grandes. La Espinosa, en la entrada del sector de Belmonte. O sea que Pereira era un sector donde no solamente producíamos café, sino donde se procesaba todo el café pergamino para sacar la almendra y poderla posteriormente exportar. Aún subsisten trilladoras, pero la dinámica cafetera de Pereira ha sido incuestionable, no solamente por ser parte de la zona de Caldas, cuya vida desde 1800 y pico, no como departamento y no como territorio, ha girado desde 1870, 1880 en torno a la rubiácea que es el café. ¿Por qué las mujeres son vinculadas a trabajar en las trilladoras? ¿Qué diferencia hay entre el trabajo, el tacto, la habilidad de ellas con respecto a los hombres? Mire, Juan Antonio, que a mí me viví la transición de la escogedora a la máquina computarizada o electrónica que separa ella el grano defectuoso, color rojo, rojizo, amarillo, picado. En la trilladora de San José, de la que puedo hablar, pues allí había 140, 150 mujeres escogiendo el café, separándolo, y cuando había turnos, pues calcule usted ese doblete, se doblaba ese turno, porque la mujer ofrecía una mano de obra, como siempre, más barata, más cuidadosa. Los hombres no estaban muy dados como para el oficio de estar sentado separando granitos. Los hombres estaban dedicados a ser coteros, a ser estibadores, o a recoger los granos o a de café. recoger los granos, sí, a manejar las carretillas. Era la época en que no había montacargas, y entonces todo eso era al hombro. Hay una historia de los estibadores, los coteros se valoraban según la capacidad o altura en que podían arrumar un bulto. Y no, que es que yo arrumo al 6, o sea, el 6 es el sexto bulto arrumado uno encima del otro, que es que yo arrumo al 10. Entonces, ahí ese quiere decir que era más alto o más corpulento. Por lo menos tenía más corpulento y podía coger el bulto con las dos manos y levantarlo o tirarlo para que quedara acomodado. Créame que yo alcancé a arrumar hasta el 5 y el 6 en mis ratos libres como administrador de la trilladora del depósito de San Antonio, que quedaba donde hoy está el parqueadero de Ciudad Victoria. Ahí quedaba la flota occidental en esa calle 17, y ahí quedaba pues el antiguo mechero, sí, y allí quedaba la trilladora San Antonio, también filial de la San José, y yo en los ratos libres uno se igualaba con los trabajadores a ayudarles más por matar tiempo. Y diagonal, donde funcionó mucho tiempo el Comité de Cafeteros, que hay como un edificio semiderruido donde se hizo un parqueadero de Willis, ahí quedaba la trilladora de Omar Trujillo. Está hablando usted de la carrera 12 con 17 entre calles 17 y 18. Sí, señor. Que ahí señor, durante mucho tiempo fue también sede del Comité Departamental de Cafeteros. Cuando ellos salieron hacia la zona del Coliseo Mayor, quedaron como esas oficinas, ahí funcionó alguna Mercafruer, ¿se acuerda? Es correcto. Que fue uno de los programas de diversificación de la Federación de Cafeteros, buscando vender frutas y verduras. En ese momento los cítricos estaban en
en furor. Después, cuando salió el comité, entonces eso quedó ahí. Se planteó en algún momento desarrollar allí un centro empresarial complementario al proyecto del centro comercial Ciudad Victoria. Se frustró y entonces después se volvió parqueadero pues para los G-Willys. Y déjeme recordarle que en la 17 con 13, desde una cuadra más abajo, donde están términos, quien viene por la 17 a entrar al centro de Pereira, sí, donde está quien tiene la opción de voltear por la 12 o seguir hacia Ciudad Victoria, ¿cierto? Allí había una fuente de agua hermosísima en toda la mitad, hermosísima. Le cuento que esa no me tocó. Pues esa sí me tocó a mí, porque esa calle, la 17, entre 12 y 13, al lado y lado eran puras compras de café. Eran compras de café, pero allá en la esquina hay una fuente grande de agua hermosísima que alguna administración, qué sé yo, o la modernidad, o la necesidad de generar un espacio cuando las ciudades crecen y va cambiando la movilidad, pues hace necesaria que esas obras desaparezcan. O usted, que tuvo una actividad económica allí en la Trilladora, en todo el corazón de la galería, hoy convertida en Ciudad Victoria, ¿cómo recibía los comentarios de quienes decían que eso había que cambiarlo, que había que tumbarlo, que porque pues además de la actividad económica pues había unas actividades asociadas? Entonces había bares, había cantinas, había residencias, había prostitución, había venta y consumo de alucinógenos, pero sin duda esa galería tenía un encanto y era el corazón comercial de la ciudad. Ese era un mundo como peligroso. Sí, tenía sus riesgos. Para quien estaba muy muchacho, pues no le faltaban las recomendaciones: no se deje coger de la noche, si va a salir muy tarde, hágase acompañar hasta cierta parte. La bendición, José Daniel. La bendición. Pero allí había una dinámica propia y finalmente uno se desentendía de esas cosas para vivir la actividad o la ocupación, porque vivíamos entre camioneros, de carga y descarga de café, caballos, carretillas, coteros. Yo recuerdo al señor Ananías con una flota de 12, 13, 14 carretillas que él comandaba. Él era el jefe, tenía su propia carretilla y en cada una iba uno o dos coteros, porque muchas veces no había los suficientes camiones y había que llevar café o a la federación que quedaba, repito, en la plaza, en el Parque de la Yarrera. Ahí queda la estación del tren, donde ya queda la gobernación de Risaralda, o había que ir por café a las compras. Sí, era un transporte más rápido, inclusive lo llamaban despectivamente la flota cagajón, para significar, pero era de un servicio invaluable, muy, muy oportuno, porque generaba empleo, pero además le daba cierta alegría al entorno. Bueno, ¿cómo cambiaba el turno en las trilladoras y cómo se fortalecía la presencia de personal cuando había las cosechas, cuando estábamos en agosto, cuando estábamos en septiembre, octubre, o de pronto en la traviesa empezando el año? A ver, la Federación Nacional de Cafeteros, en su monopolio del café, era exportadora, como siempre lo ha sido, de café, pero la federación no tenía las trilladoras para procesar su café. Entonces, tenía que contratar con los propietarios de trilladoras. Eso indicaba que cuando daban trilla, que llamaba así, eran por miles que había que trillarle a la federación, y entonces la federación entregaba determinado número de sacos de café y ella ya sabía cuánto café le iba a salir bueno. O sea, ¿cuánto estaba en proceso? Cuánto salía de pasilla, cuánto salía de ripio y cuánto salía de cisco, la cascarilla. Eso ya estaba, ya había una fórmula, y eso es lo que se obligaba el dueño de la trilladora a entregarle a la federación, donde ella lo dijera. Entonces, había actividad casi todo el año, pero para la época de cosecha, pues se trabajaba las 24 horas, o por lo menos se trabajaban los últimos 3 días de la semana
hasta las 11 de la noche. Eso se llamaba una velada que significaba que había que mandar por Arroz Chino al Siete Colores, que era uno de los restaurantes más importantes. Ahí en la novena. En la novena. Va a mandar por cantidades de cajas. Y esos coteros les encantaba. Pero aquí yo no sé si iba a decir algo. Esa era una jornada muy agotadora. Muy agotadora. Porque se empezaba a las 7 de la mañana y había que contar con ello. Y no se cansaban. O cuando se cansaban, me pedían permiso y se me perdían media hora. Llegaban totalmente renovados. Yo nunca pude saber qué era lo que pasaba. Con el tiempo, la malicia y lo que uno empieza a ver, ya me daba cuenta cómo era que volvían totalmente fortalecidos con un buen cacho de marihuana. Bueno, ahí está. Estamos en Ecos de la Memoria, en Ecos 1360 Radio, recordando características de esa Pereira de los años 70, que todavía está en la memoria, pero sobre todo, todavía está en nuestros corazones. Volvemos a Ecos de la Memoria, aquí en Ecos 1360 Radio. Hoy conversando con José Daniel Trujillo sobre esos recuerdos y esos momentos de la Pereira de los años 70. Yo quisiera preguntarle algo ahora que me llama profundamente la atención, y es que hablamos de lo que era la actividad cafetera, las trilladoras, la compra ya de los volúmenes, el café que se enviaba para Puerto Buenaventura, el que se dejaba para consumo doméstico. Y lo quiero como contrastar con la, digamos, explosión reciente que hemos visto de la cantidad de locales de cafecitos que encontramos en Pereira en este momento, en el centro, en la Circunvalar, en la zona de Cuba, en inmediaciones de las Garzas, por ejemplo, que allí hay una zona con varios negocios de estos, en el parque industrial. Bueno, hacia donde usted mire, han tenido mucho auge en el corregimiento de la Florida, por ejemplo, y encuentra uno esto, lugares en donde perfectamente le cobran a usted 4.000 o 5.000 pesos por un café con leche, que antes le costaba a usted 800 pesos o 1.000 pesos, pero le dan a usted la posibilidad de comérselo con un palito de queso, con un postre, con algún elemento, y eventualmente hay sitios que le ofrecen también como algunos digamos platos ya un poco más formales, como de comida de sal. Es lo que se hablaba en su momento de los años 70, de generarle un valor agregado a ese café que nos identifica como paisaje cultural cafetero, de ese café que definió todo el perfil de una región y de unas comunidades, ese café que nos volvió una referencia ante el mundo de la calidad, del buen sabor, de la suavidad, pero que nosotros mismos habíamos desconocido y de pronto nos habíamos acostumbrado era a tomar la pasilla. ¿Cómo nota usted ese proceso de transición, a usted que le ha tocado pues vivir esta circunstancia en los últimos 40 años? Juan Antonio, yo tengo algún concepto muy personal sobre esto. A la Federación Nacional de Cafeteros se le debe mucho, es incuestionable, pero también tuvo y ha tenido muchos desaciertos, muchas equivocaciones. La primera es, ¿cómo no se les ocurrió pensar que Colombia podía ser dueña de las torrefactoras más grandes del mundo? Es increíble que un país que produce café no haya tenido una torrefactora en Europa, en Estados Unidos. Pues nos cogieron la ventaja, y entonces hay otros empresarios que tienen sus marcas comerciales muy posicionadas, y es allí donde un café cuesta una suma muy apreciable. El café, dijo Nieto Arteta en los años 40 del siglo pasado, que llegó a la vertiente andina para quedarse por una tremenda fatalidad geográfica. La vertiente andina son las tres cordilleras, llega a los Santanderes. Y recuerde usted esa anécdota tan bella como el sacerdote cura párroco de ese municipio
de Salazar de las Palmas impulsa la caficultura colocando penitencias. La gente va a confesarse y el cura no lo manda a rezar, sino que le dice siembre tantos palos. Y así se inicia la caficultura en Colombia hasta que llega a estos lares de la vertiente de la cordillera central y occidental, Antioquia, el antiguo Caldas, y poco a poco ha ido bajando no solamente al Huila, sino al Cauca, Nariño, e inclusive se ha subido a la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, han cambiado, pero nunca se entendieron cuál era la bondad del café, ¿no? La gente, es que tomamos los tragos, amanecíamos y nos daban tragos, y la gente que buscaba más el chocolate o el agua de panela para los desayunos. No lo utilizaba. Los tragos eran de tinto, ¿no? Claro, el tinto, claro. Tinto. Se hacía con agua panela normalmente. Sí, señor. Pero hoy hemos entendido, cuando durante décadas dijimos que éramos el café más delicioso del mundo, el mejor café del mundo, y entonces nos dimos cuenta que lo compraban, se lo llevaban, pero lo revolvían con esos cafés vietnamitas, con esos cafés africanos, inclusive con unas robustas centroamericanas, ¿cierto? Que son cafés de menor categoría. Entonces, o brasileras. Entonces nuestro café lo revolvían, le daban como un sabor intermedio, igual más plata que la que le pagaban a nuestros campesinos. Siempre sigue existiendo una gran injusticia entre una persona que lleva semanas, meses labrando la tierra, limpiando, abonando, cogiendo el café, procesándolo, para llevar una almendra que se la paguen a precios que ni siquiera le permiten la competitividad o sostener su finca cafetera, especialmente quienes son, como la inmensa mayoría de los caficultores de minicultivo, yo le diría. Minicultivo o microcultivos, microfundios. Sí, minifundios. Entonces, lo que yo veo, para aterrizar su pregunta, es que hoy usted se toma una taza de café muy buena. Ya apareció la profesión de barista. Sí, señor. Los catadores de café que han adaptado sus papilas gustativas para determinar lo que ellos llaman la taza, cuáles son las condiciones de ese café, y además estamos aprendiendo que si usted lo toma frío, que si lo toma caliente, que si le echa un cubo de hielo, que si el vaso está primero frío o el pocillo frío, o que si el pocillo está caliente previamente, o que se revuelve. Entonces hoy sabemos que tenemos una gran variedad de opciones para tomar café, y hemos entendido, los colombianos por excelencia, que somos no solamente catadores, sino consumidores de café, que esa opción, cara inicialmente, pero nos puede entregar un muy buen café. Otra cosa es, cuando uno, usted lo sabe muy bien, cuando uno va a los Estados Unidos no le venden un tinto, a usted le sirven un vaso, un tarrado, pero no un vaso normal, y usted no es capaz de tomarse esa cantidad, pero eso sabía otra cosa. Sí. Y es nuestro café, porque allá lo mezclan, allá lo revuelven con otros para bajarle calidad, pero para poder vender. Pero además yo lo entiende, cuando le dan a usted un vaso que puede ser perfectamente de 400 o 500 mililitros, usted lo que ve es que la persona que compra eso y se lo toma a lo largo de 1 hora, hora y media, 2 horas, lo que está comprando es la dosis de cafeína y de energizante para el resto del día. O sea, ese es el café que se toma, no toman más en el día, pero es que ahí tiene, en jornadas que son tan largas, que empiezan a 8 o 9 de la mañana y pueden ir hasta las 9 o 10 de la noche, ahí tienen la energía colombiana que les permite pues mantener su actividad. Sí, es indudable, y no se puede negar que el café está catalogado como un narcótico, porque tiene cafeína. Es el componente que usted va a encontrar en la Pepsi-Cola, en la Coca-Cola y en muchas bebidas energizantes. Al lado del guaraná, por ejemplo. No estaban tan equivocados nuestros antepasados africanos cuando un día descubrieron en Abisinia, en Etiopía, que las cabras se ponían locas cuando se comían las hojas de un arbusto que había ahí. Y se comían las pepitas fermentadas. Se fermentaban, y las cabras se ponían locas, se brincaban, se ponían alegres. Pues claro, producía su efecto estimulante allí. Y vea qué rico es llegar a este momento. Una de las preguntas más usuales que suelo hacer es:
¿cuáles son los inventos que más han marcado la historia? Y uno de ellos es el café con leche. Es un invento, es un descubrimiento. Muchos de los inventos y descubrimientos y muchas de las cosas benéficas para la humanidad han aparecido más por suerte que porque haya un propósito, por azar, que porque haya un propósito para buscar eso. El Viagra es el caso pues típico, que estaban trabajando para un tipo de enfermedad y el efecto fue totalmente diferente al que estaban buscando. Pero ese café con leche, la pregunta es, ¿quién y en qué momento se le ocurrió que una proteína, la leche, seguramente de cabra, porque era lo que se veía en esos climas de África, unido, sumado, mezclado, revuelto con un vegetal que es el café, produce una bebida de tan buen gusto que en cualquier cultura del mundo, en cualquier país del mundo, hoy y hace 5.000 años, alegra un paladar de quien consume un café con leche. A uno le llama la atención cuando usted hacía referencia ahora de los vasos tan grandes de café que le venden a uno, especialmente como en Estados Unidos y en Canadá. Ver también la diferencia como de las modalidades. Entonces usted encuentra que una de las características en Europa es que les encanta disfrutar de un café muy fuerte, por ejemplo el expreso o el doble expreso, que es un café prácticamente vivo, un trago muy fuerte, pero que inmediatamente se siente en el organismo, hasta encontrar las diversas opciones, el capuchino o el mocachino, que le mezclan entonces un poco de chocolate también al café y el componente de leche, o el que le echan leche condensada, el café caliente encima, y eso le termina dando un sabor. Las mezclas que se conocen aquí a la que usted mencionaba ahora, de la agua de panela con café, que tiene un sabor especial. Quienes se atreven a incluirle algún licor, el aguardiente o el ron, al café, o quienes le utilizan, por ejemplo, el Baileys o el sabor como de una crema de café para darle algún elemento, o el brandy. Mire cómo se va volviendo de una diversidad de opciones, y eso lo estamos viendo en los diversos establecimientos que hay en la ciudad, en donde sin duda hemos ido ganando, porque pues si vienen a Pereira, que es que el corazón de la zona cafetera y del paisaje cultural cafetero, pues que puedan disfrutar también las opciones y las variedades de ese café nuestro. Yo quería anotar que hoy escucho que la propuesta que hay a nivel de Federación Nacional de Cafeteros de que Colombia siembre robustas, es decir, también pueda producir y vender café de menor calidad, pero que se consume en otras partes del mundo. No hay derecho pues que estén trayendo café del Ecuador que permanentemente entra a Colombia, que es lo que nosotros nos tomamos, o los ripios o los cafés de pasilla, que son granos amarillos rojizos, explicados, que es lo que normalmente se tuesta en Colombia para que nosotros podamos consumir. Pero estoy escuchando que la federación, que viene permanentemente investigando y creando nuevas variedades, vuelve nuevamente a utilizar los cafés inicialmente traídos por los españoles, llevados a la España durante el tiempo del Islam, esos 7 siglos de dominación mora por los turcos, como el arábigo y el borbón. Y hoy leo y escucho que se están buscando variedades que tengan dentro del componente genético esas variedades como el borbón, traída por los españoles. Y me llega a mi memoria una de mis vergüenzas de niño. Ave María. Una de mis vergüenzas de niño que tiene. ¿Qué le pasó? Porque usted está contando que hay cafés más espesos, que hay cafés más aguados, más claros, como decimos en el argot los colombianos. Pues yo era un monsalvete de 13 a 14 años, y un amigo riosuceño, pero de origen sirio-libanés, emparentado con familia de esta región, de apellido Balán, amigo de mi padre, me invitó a venir a Pereira a hacer una vuelta. Y cuando entramos por la 30 de agosto, dijo: no, voy a arrimar a saludar a Zucker. Yo no sabía quién era Zucker. Por supuesto que hoy puede decir que era el señor Zucker Gandur, el patriarca de la familia Gandur, que en esa época vivía en la 30 de agosto, una casa grandísima,
y era el cónsul honorario de Colombia, de Siria, de Palestina, hasta cónsul para Venezuela. Claro, que además recordemos, muy reconocidos por los almacenes y por las marcas de textiles y sobre todo de vestuario. Y sus hijos siguieron, de telas. Y sus hijos siguieron la misma línea. Y entonces entramos allí, una casa espectacular. Usted imaginará el asombro de quien viene de una casa humilde de la Virginia a una casa donde hay alfombras, donde hay muebles muy elegantes, muy finos, donde hay porcelana, y nos sentaron en la sala y ofrecieron qué tomar. Y entonces mi amigo Alberto Balán dijo, tinto. Y yo dije, siguiendo la línea, tinto. Y el señor Gandur, Sudke Gandur, dijo, seguramente no te gustará nuestro tinto, pero te lo vamos a traer. Muy cargado. No, él no me advirtió eso. Yo pensé, tinto es tinto en cualquier parte. Sí. Esto no puede ser. Yo lo que no podía, lo que no sabía, era que eso no era cargado, eso era un pantano. Demasiado espeso. Sí, demasiado espeso. Y cuando me traen el café en un pocillo muy pequeño, sí, eso venía aromatizado con cardamomo. Cardamomo. Con eso compensan con ese sabor del cardamomo lo cargado que es ese café. Cuando yo llevo, sin mirar qué había adentro, ¿cierto?, a la boca, y percibo que hay ahí una cosa muy... Los granitos de cardamomo. No. Eso era como un pantano. Es como la expresión más gráfica para que los oyentes identifiquen. Con un vasito de petróleo, pues. Eso era súper espeso. Entonces yo derramé todo eso en esa alfombra en la sala. Agaché la cabeza y no quise mirar a nadie. Y ellos se rieron, se burlaron porque ya había sido advertido. Pero esa fue mi iniciación con el mundo de los sabores y de las calidades del café. Bueno, aprovechando esta parte final, yo quisiera que abordáramos algo. Estamos en la época decembrina y navideña. ¿Qué extraña usted de lo que eran algunos de esos hábitos o actividades o costumbres que teníamos en la Pereira, en la Virginia, en los años 70 y que ahora han ido transformándose? Yo, por ejemplo, haría una para empezar, y es cómo nos han ido cambiando el pesebre. El pesebre fue durante mucho tiempo el eje de nuestra celebración navideña, y en estas últimas 4 décadas, digamos que lo hemos visto desplazando por los osos polares, por los Papá Noel y por los arbolitos. Bueno, yo creo que la modernidad nos ha metido más en el mundo de las luces, más en el mundo de la robótica, o más en el mundo de los muñecos animados y también inanimados, pero que con su gran colorido pues alegran este tiempo. No, esa época del pesebre, donde en cada casa había un pesebre, grande o chiquito, y un pesebre que trataba de parecerse al Belén, al Nazaret de hace 2000 años. Hoy son unos pesebres muy, muy modernos. Recuerdo a mi madre haciendo... Antes había incluso familias que desocupaban una habitación completa para hacer el pesebre allí. Y lo hacían. Eran inmensos, y se empezaba con 2 meses de anticipación a conseguir cajas y musgo para poder... Sí, mire usted, hablo de musgo. Hoy no es posible el musgo porque hay normas... Restricciones ambientales. En todas las cuadras había marrano, y muchas familias había marrano en la calle para sancocho, para que los vecinos pasaran. Hoy no, porque hay restricción en el sacrificio de los cerdos. Sí. Situaciones sanitarias que impiden que por higiene pues se haga eso, claro, en la calle. Los villancicos pues siguen estando de moda, pero ya no se escuchan con ese entusiasmo y esa frecuencia como lo había en aquella época. El concepto de niño Dios desapareció porque ya los niños saben quién es el niño Dios, y se perdió ese halo mágico de uno creer que un señor entraba por la chimenea y que le dejaba los regalos. No, la Navidad sigue siendo bella, espectacular, pero ha cambiado mucho. Esa era más ingenua. ¿El juego de aguinaldos le tocó a usted? Por supuesto, había que dar aguinaldos y había que intercambiar, y uno tenía que cuidarse mucho. ¿Qué me irán a dar? ¿Qué voy a dar yo? Porque eso dependía que no hubiese unas diferencias en precios y en costos alarmantes entre lo que yo iba a recibir o lo que iba a dar. Claro, pero también el juego de aguinaldos, el pajita en boca, el hablar y no contestar, el sí y el no, el 3 pies, eso
en su momento hacía furor entre todos los jóvenes, Mágico, porque era, mágico. sí, era mágico, porque era estar usted pendiente para jugar. En algunos sitios todavía lo tratan de retomar, pero eso es, digamos, otro de esos elementos que se han ido perdiendo con el paso de los años. Sí, sí, era mágico. La familia se reunía en torno al pesebre. Se rezaba la novena. Había alegría. Hoy ya la gente prefiere comprar las natillas y los buñuelos hechos. En esa época se hacía. No, mucho pues a poquito, imagínese, pero se revolvía y se revolvía. Había por turnos que encargarse. Claro, la natilla de maíz, era y sigue siendo una delicia. El sabor, lo deliciosa que era, ¿no? Hemos ido evolucionando. Tenemos una Navidad con más luces que afectos. Sin duda. ¿Usted comparte con sus nietos esos recuerdos en algún momento de lo que eran las Navidades? Ellos ahora que se voltean a mirar a uno, que tienen en un computador o en el celular la posibilidad de ver lo que pasa en el mundo, que tienen las imágenes de la llegada de la Navidad en Australia y en Japón y en China y en España y en todas partes. ¿Cómo perciben ellos lo que fue la Navidad de los abuelos? Yo me voy a apropiar del título de un libro escrito por un abogado que ya hoy no está en el mundo de los vivos, el doctor Manuel Ortiz. Y ese libro se llama El fabulario del abuelo, que es esos recuerdos que el abuelo permanentemente les transmite, y en esta interacción permanente que uno mantiene con sus nietos, afloran permanentemente las reminiscencias. Mira, esto hoy es así, pero ayer, antier, en el pasado fue así. De hecho, nosotros mismos cuando éramos chicos, también estábamos viviendo una transición entre la Navidad que le tocó a nuestros padres a la que nosotros estamos viviendo. La estirada del pantalón ya hace parte de ese cambio de año a año. Podía significar para muchas personas, muchos muchachos, ponérselos largos. Ponerse el pantalón largo, ¿cierto? La posibilidad de fumar para muchos, significaba una manera diferente de vivir, o tener un horario más extendido hasta las 8 de la noche para estar en la calle. En fin, la Navidad suponía pólvora, alegría, música. El poder visitar como a las amigas o tener como una novia también forma parte como de esos recién adquiridos derechos según la edad. Así es. Hoy están muy avanzados los muchachos. Bueno, y otro punto que quisiera mencionar, yo creo que a usted le tocó, primero como jovencito, pero después cuando fue secretario de gobierno de Pereira, pues regular algo que ha sido, digamos, parte de la tradición decembrina, y era la pólvora. Yo recuerdo durante mucho tiempo en el sector de la Avenida del Río, allí al frente de donde quedaba el almacén de Carrefour, que después se volvió Jumbo y que hace poco lo cerraron. Allí se ubicaban los puestos para la venta de pólvora. La gente entendía, todavía hay algunos que siguen como relacionando Navidad con pólvora, pero en esa época era absolutamente legal. Incluso personas que llegan del exterior después de muchos años de vivir en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes, llegan todavía y le dicen, no, bueno, camine, bajemos al río a ver cómo compramos los voladores y compramos los triquitraques y las mechas, y uno se queda como mirándolos y dice, no, es que eso ya aquí hace muchos años, más de 10 años, pues está restringida o prohibida la venta de pólvora. ¿Cómo ha visto usted esa tradición? Porque hay cosas que también, sin duda, pues evolucionan, y este sería un hecho favorable, el de la pólvora. La pólvora que inventaron los chinos hace 5.000 años resulta ser... Que trajo Marco Polo a Occidente, Marco ¿no? Polo a Occidente. Resulta ser algo mágico a la mirada de cualquier persona o cualquiera persona que descubre que en esos truenos y en ese juego de luces hay toda una historia más que milenaria. Como secretario de gobierno, inicialmente del doctor Roberto Arenas Mejía y después de Álvaro Ramírez González, se manejaba el tema de la pólvora con cierta dificultad. Había un sindicato muy fuerte de polvoreros, y además estaban afiliados a una central obrera que en su momento manejaba o dirigía Víctor Almanza,
con quien teníamos amistad política. Víctor Manuel Almanza, que además fue también diputado de la Asamblea de Risaralda, por el Partido Conservador. Por supuesto, por Unificación Conservadora. Sí, señor. De mi grupo político. Pero no eran fáciles las relaciones cuando te trataba de los polvoreros, porque... ¿Esa era la CTC? Confederación de Trabajadores de Colombia. Porque querían estar en toda la ciudad, expender todo tipo de pólvora, nociva y no nociva. Había muchos de los afiliados y otros que no afiliados, pero que burlaban las normas, no solamente en cuanto a los sitios de expendio, sino al tipo de pólvora que se podía expender, los controles propios, hasta que no sé si nuestra administración o una administración anterior optó por ubicarlos allá en la orilla del río, cerca del puente Mosquera, y eso dio muy buen resultado, y ya tuvimos unas relaciones más armónicas con los polvoreros, porque además había que educarlos, de que entendieran que un simple tote no solamente podía ser peligrosísimo para producir quemaduras de mucha envergadura, sino intoxicaciones, o esas velitas. O sea, pólvora inofensiva no hay. Toda la pólvora tiene algún grado de riesgo. Pero había que hacer parte de que para ellos significaba una época de economía, de venta, de ganancias. Todos los oficios y profesiones y actividades tienen como su momento, como su cosecha, y para ellos era esa, pero había que armonizarla también con las normas de seguridad, no solamente de la ciudad, de los ciudadanos, sino de las construcciones, porque la gente quemaba pólvora en torno a casas de madera, de guadua, y eso era peligrosísimo en ese momento. ¿Le tocó a usted ver lo que eran los globos? Los globos eran algo absolutamente fascinante. Uno al principio pensaba que eran inofensivos, pero también en el país vimos las consecuencias, globos que cayeron prendidos sobre techos de plástico y generaron grandes incendios en fábricas, en colegios, en iglesias, en barrios, y ese, por ejemplo, fue un elemento que formaba parte de las Navidades en esos años. Tal vez hasta los 80 por ahí se utilizaron los globos, hasta que terminaron también desapareciendo. Por supuesto, los incendios en los cañaduzales, en el Valle de Risaralda, en el Valle del Cauca, en las construcciones viejas, esos globos que caían y la mecha seguía prendida y originaba conflagraciones muy muy grandes. No solamente los globos, los disparos al aire. Los disparos al aire hacen parte de una época en que no entendíamos que con la misma velocidad con que el proyectil subía, bajaba y podía producir un daño igual o peor en la vida de una persona. Entonces la gente sacaba sus pistolas, sus revólveres y disparaba al aire a las 12 de la noche del 31 de diciembre. ¿Sabe qué me ha gustado del programa de hoy? Algunos dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que lo de hoy demuestra que el recuerdo, que la memoria nos permite conocer algunas de las circunstancias, algunos de los momentos de lo que hemos vivido, pero que también hay cosas que por fortuna se han ido superando, se han ido mejorando, podemos tener unas mejores condiciones. Lo de los globos eran muy bonitos, pero por ver un espectáculo vistoso estábamos poniendo en riesgo a muchas personas. Lo de la pólvora, que todavía sigue siendo una angustia porque continúan las personas quemadas, porque se le genera un gran impacto, por ejemplo, a las mascotas. Creo que eso está también ya llamando la atención sobre la importancia de dosificar. Lo de los tiros al aire, cuántas personas y cuántas familias han tenido que lamentar la pérdida de algún familiar por algo que era pues accidental, por este tipo de circunstancias. Yo creo que cada cosa tiene su momento y me alegra mucho poder compartir en este programa recuerdos, hechos que son bonitos, pero que no nos permiten quedarnos viviendo en la nostalgia, sino entender que cada momento va pasando y que hay que saberlo vivir de acuerdo con las circunstancias. Usted sabe, Juan Antonio, que los carros cuadraban alrededor de toda la Plaza Bolívar. Sí, señor. Se podía cuadrar la trompa del carro, llamémoslo. Años 40, 50, no, 60. En el 81 los carros todavía cuadraban. Todavía los carros del municipio. Los carros oficiales y todo el que pudiera se cuadraba en el marco de la Plaza de Bolívar. Hoy sería impensable por temas de movilidad y aún estético, urbanístico, cuadrar carros allí en la Plaza de Bolívar. Bueno,
Pues José Daniel, muchas gracias. El propósito de hoy creo que se ha cumplido. Seguimos recordando esta ciudad de Pereira tan cercana, tan querida por nosotros, que se ha ido transformando con el paso de los años, pero que nos permite entender que esos amores, como los demás, también evolucionan, se transforman, pero siguen en lo más profundo del corazón. Juan Antonio, muchas gracias y creo que hay que seguir hablando de las vivencias de esta Pereira tan querida y tan amada para todos. Con la producción general de Óscar Serrano, nuestro productor de audiovisual, Andrés Gutiérrez, estuvimos en esta nueva conversación, en esta tertulia radial y en audio que hacemos en Ecos 1360 Radio con los ecos de la memoria. Volveremos dentro de una semana. Muy buen día para todos.